Hola a todos, bienvenidos a este continuo de videos de explicación de Virtual DJ. Bueno, ya hemos visto varios pasos, configuraciones de Virtual DJ, cosas que pueden hacer y pueden ir aprendiendo. Entonces, ahora les voy a explicar algo que no todos lo entienden fácil. No todos lo entienden fácil, pero es sencillo y es útil. Entonces, se los voy a explicar. Las variables. ¿Qué son las variables? Vamos a entrar acá, ya estamos con Virtual DJ abierto y vamos a abrir nuestro panel de mapeo para ir explicando un poco. Las variables son palabras que significan algo, ya normalmente significan un valor numérico o pueden significar inclusive hasta otra palabra. ¿A qué voy con esto? Es como cuando ustedes, bueno, los que se acuerdan algo de matemáticas, buscaban la X, se acuerdan que la X representa un número en realidad, no representa X. Tú buscas X, tú buscas un número, tú buscas un valor. Cuando buscas X e Y, o comparas X con Y, si es que X vale algo e Y vale algo, tienes un resultado o puedes buscar algún valor. Entonces, eso se llama variable. Precisamente porque es un valor que cambia. Virtual DJ incluye uso de variables dentro de su plataforma. Nosotros, como ustedes ven acá, hay múltiples comandos que hacen cosas de karaoke, no sé, son múltiples. Pero resulta que el uso de variables se puede complementar a cualquier comando. ¿Cómo se usan? Yo voy a ocupar como siempre la variable A. Y voy a poner un valor que se llama set, un comando que se llama set. Set significa asignar un valor. Nosotros vamos a crear una variable. La gracia de las variables es que pueden tener el nombre que ustedes quieran. Entonces vamos a hacer una variable que se va a llamar no sé, mi primera variable. ¿Ya? Con el comando set, tú puedes hacer que mi primera variable tenga un valor cualquiera. Yo le puedo poner, por ejemplo, el valor 8. ¿Ya? Entonces, cuando yo presione la tecla A, vamos a crear una variable que se va a llamar mi primera variable y va a tener el valor de 8. Entonces, voy a guardar esto. Ahora, en el uso normal de Virtual DJ no se nota mucho en realidad, porque yo ahora voy a apretar la A, estoy apretándola y en realidad no pasa nada. No van a ver que cambie algún color de algo, no va a pasar. Pero se puede usar para otros conceptos, para decidir si es que ocurre algo o no ocurre, para el uso de capas, que ya voy a hacer un video donde es necesario entender el concepto de variable para poder aplicar capas. Cuando ustedes aplican capas en un mapper, ustedes pueden hacer que su controlador o su teclado se transforme en otro teclado solamente con apretar una tecla, gracias al uso de variables. Entonces vamos a ocupar set mi primera variable. Este es nuestro comando. Voy a copiar esto. Vamos a hacer la tecla B. Vamos a que mi primera variable aquí sea 10. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Cuando yo presiono la tecla B, esta variable va a cambiar de valor a el número 10. Y cuando yo presiono la tecla A, variable va a cambiar a 8. Entonces, voy a hacer que cambie entre estos dos valores, ¿ya? ¿Cómo lo podemos ver? Voy a apretar otra letra. Esta letra es vamos a poner, no sé, la G, por ejemplo. Bar list. Miren, esa es la gracia de Virtual DJ. Bueno, aquí se me ve la cara, ¿ve? Por ahí. Si ustedes se fijan, yo acá puse este comando que se llama bar list y me dice acá qué es lo que hace. Muestra una ventana con las variables actuales y sus valores asignados. ¿Para qué vamos a ocupar este comando? Es solamente para poder mostrarles que la variable que creamos va a cambiar de valor, ¿ya? Entonces, guardo esto y lo cierro. Lo que yo hice con la tecla G es que me va a mostrar una lista en la pantalla de las variables que existen en este momento. Entonces lo vamos a hacer con la letra G. Y me muestra todo esto.
Acá hay un montón de variables que son propias de algunos mappers, que son propias de Virtual DJ, y también están las que nosotros estamos ocupando. Y fíjense, yo hice como yo presioné la tecla A hace un momento, la variable, mi primera variable, está en el valor de 8. 8.000, pero es 8, es un 8. Entonces yo ahora voy a apretar la tecla B. La tecla B, voy a cerrar barlist para que la actualice. De nuevo. Y si nos vamos, mi primera variable ahora es 10. Entonces, ¿qué pasó? Yo apreté la tecla B y la variable cambió al valor de 10. Y si aprieto la tecla A, va a cambiar al valor de 8. Voy a cerrar esto. Acuérdense, está en 10. Voy a cerrarlo. Voy a apretar A. Y ahora voy a apretar G. Entonces, la variable, mi primera variable, cambió a 8. ¿Ya? Eso es. Entonces, vamos a ver algunos comandos de variable. ¿Ya? Algunos comandos de variables. Vamos a trabajar con la tecla C. Entonces, la tecla C, bueno, dice que stop. Vamos a poner otra tecla para no interrumpir el mapper por defecto. A ver, vamos a poner la tecla F. Ya. Aquí hay un comando para las variables, para hacer que una variable cambie de valor en forma automática. Entonces uno no tenga que estar dándole un 1, un 2, un 3, un 4, sino que la variable vaya incrementándose con solamente una acción. Entonces yo voy a poner eso en la tecla F. Ya, hay una función que se llama toggle. Miren, inclusive aquí está. Toggle. Toggle mi var, intercambia mi var entre falso y verdadero, o entre 0 y 1. En realidad eso es. Entonces yo voy a hacer toggle y vamos a escribir acá mi segunda variable. Toggle mi segunda variable. Cuando yo apriete la tecla F, la variable, mi segunda variable, va a cambiar entre 0 y 1. Verdadero o falso, existe o no existe, sí, no. ¿Ya? Vamos a verlo. Está en la tecla F. Guardo. Vamos a apretar la tecla G, que es barlist. Si se fijan, mi segunda variable debiera aparecer acá abajo, pero no aparece. ¿Por qué? Porque todavía yo no aprieto por primera vez la tecla F. Entonces la variable aún no se ha creado. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer, cierro esto, aprieto F, no se ve nada en la pantalla, pero si yo llamo a la lista de variables, mi segunda variable apareció y está en 1. Yo al apretar la tecla F de nuevo debiera cambiar a 0 y después a 1 otra vez, a 0, a 1, a 0 y así ir cambiando. Entonces ahora está en 1. Voy a cerrar, voy a apretar la tecla F, voy a llamar a la lista de variables y debiera estar en 0. Ahí está en 0. Voy a cerrar de nuevo, voy a apretar la tecla F, la cambia a 1 porque está cambiando, está permutando. Y vamos a llamar a la lista de variables y pasó a 1. Entonces, al yo apretar F, está cambiando entre 0 y 1. Entonces, también se puede hacer que no solo cambie entre 0 y 1. Se puede hacer que cambie por n cantidad de veces en n cantidad de números. Hay otra variable para eso. Vamos a ocupar la tecla J. A ver, veamos. J. Vamos a crear. Hay un comando que se llama ciclo o cicle. ¿Ya? Vamos a hacer un ciclo en la variable que se va a llamar mi tercera variable. Esto va a ser un ciclo. Ese ciclo va a ser de una cantidad de valores. ¿Cuántos valores va a llegar de 1 a? Va a ser entre 1 y 0, entre 0, 1 y 2, entre 0, 1, 2 y 3, entre 4 valores, 5 valores, 6 valores. ¿Cuántos valores? Hay que decirle. Entonces yo voy a hacer ciclo, mi tercera variable, no sé, 100. No, pongamos más lento, 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo apriete la tecla J, mi tercera variable va a pasar de 0 a 1. Si la vuelvo a presionar, va a pasar de 1 a 2. Si la vuelvo a presionar, va a pasar de 2 a 3. Y de 3 a 4 y así. Y cuando llegue a 10, o sea, cuando llegue a 9, va a pasar a 0. Porque yo voy a hacer que tenga 10 valores diferentes, incluyendo el 0. El 0 también es un valor. Vale 0.
Entonces va a pasar de 0, 1, 2, 3 hasta el 9. ¿Ya? Entonces vamos a tener 10 valores diferentes. Eso. Entonces ahora vamos a guardar esto. Y vamos a llamar a varList con la tecla G. La tengo acá, listo. varList. Yo no he presionado la tecla J. Por lo tanto, mi tercera variable no debiera estar creada. Y no aparece. Aparece mi primera y mi segunda variable. Pero ahora yo voy a apretar la tecla J. Esto se tiene que actualizar. Así que tengo que cerrar y abrirlo de nuevo. Yo apreté la tecla J. ¿Apreté la tecla J? No la apreté. J. Ahora sí. Y aquí está mi tercera variable, pasó de 0 a 1. Entonces yo la voy a apretar, contemos. Voy a apretar la tecla J una vez, pasó a 2, 3, 4, 5. Lo apreté 4 veces más, entonces la variable se fue incrementando. Voy a cerrar el varList, la voy a abrir de nuevo. Vamos a ver en cuánto está J. Esta J, mi tercera variable. ¿Lo hizo? A ver, va. J, ¿dónde está J? J, aquí está. Tercera variable, ¿sí está bien? Ya me pasé, a ver, veamos de nuevo. Va. Mi tercera variable ahí está en 5. Entonces cierro. Voy a apretar J un par de veces más. Llamo. Vamos a ir a J. Está en 7. Cierro. Voy a llamar. Voy a bajar en 9. Está en 7. Voy a apretar J. Una vez más 8. Otra vez más 9. Debiera estar en 9. Ya. Ahí está, 9. Entonces ahora voy a apretar una vez más y va a pasar a 0. Entonces cierro. Aprieto J. Y va. Ya, mira, esto nada que ver. Debiera estar en 0. Ahí está en 0. ¿Ya? Entonces ese es el funcionamiento de las variables. Cambian de valor. Entonces, ¿para qué cambian de valor? Nosotros podemos evaluar en qué estado está una variable. Si es que es 1, si es 0, si es 2, si es 3. Y podemos decidir una acción. Si es que hace A o B cosa. Entonces, como un ejemplo, nosotros tenemos la variable con la tecla B, creo. No, tenemos mi primera variable con C, con... ¿dónde estaba? Con F. Nosotros con F estamos haciendo la función toggle, ¿ya? Entonces mi segunda variable está cambiando entre 0 y 1. Entonces vamos a hacer un experimento con la tecla, no sé, N. Vamos a apretar la tecla N. Entonces vamos a decir que ahora nosotros vimos comandos para manipular variables. Ahora vamos a ver comandos para evaluar variables, a ver si para consultar en qué valor están. Para eso existen comandos, que hay uno que se llama var guión bajo, y acá aparece equal. Entonces evalúa una variable si es que es igual a, ¿ya? Entonces yo voy a preguntar acá var equal mi segunda variable. Mi segunda variable, si es que es 0. Entonces la pregunta es, la variable, mi segunda variable, ¿es 0? A ustedes a esa variable le pueden cambiar el nombre, le pueden poner pitch, le pueden poner no sé, capa 1, le pueden poner modo, le pueden poner estilo, le pueden poner algún nombre que les indique de qué van a estar haciendo. Se usa mucho esto en capas. Después yo voy a hacer un video de capas, ¿ya? Pero tienen que ver este video para que entiendan por qué están funcionando las capas, ¿ya? Entonces, acá voy a hacer una pregunta. Ahí está. Entonces, var, mi segunda variable, ¿es 0? Entonces, sí es 0. Entonces, la tecla N cuando sea 0 va a ser stop, ¿ya? Va a ser stop. Y si no, recuerdan que cuando nosotros hacemos una pregunta, lo que viene es verdad, es en caso de que sea verdadera la respuesta, y lo que viene después es en caso de que sea falso. Ya, en caso de que sea falso,
vamos a preguntar de nuevo. Var equal. Aquí me quedo con un espacio, por eso no me aparece blanco. Ahí sí. Var equal. Mi segunda variable es 1. Entonces aquí vamos a hacer una pregunta de nuevo. Vamos a preguntar si la variable, mi segunda variable es 0, vamos a hacer que el botón N haga stop. Pero si no está en 0 y está en 1, vamos a hacer que sea un Q stop. O vamos a hacer que sea un Q button ahora. Ya, vamos a poner esa función. Va a ser el Q como el botón rojo del controlador. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Como nosotros estamos evaluando la variable, mi segunda variable, esta variable nosotros la estamos manipulando con la tecla, si no me equivoco, F, creo. A ver. Con la tecla F, mi segunda variable. Con la tecla F estamos cambiándola entre 0 y 1. Entonces, cuando yo la apriete, voy a hacer que la tecla N se convierta en stop o se convierta en Q. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver si es que esto funciona. Guardar, cerrar. Entonces, yo voy a apretar primero, hay que dar play. Ahí está sonando. Y voy a apretar N. Hizo stop. Y volvió. ¿Ya? Entonces, yo le doy play. Y la tecla N hace stop. Stop. Entonces, ahora voy a apretar la tecla F. Para que cambie la tecla N, va a cambiar de stop a Q. La cambio, entonces ya no va a ser más stop, va a ser Q. Ahí cambia de posición porque el Q button retrocede un poco. Vamos a cambiarlo acá, aquí. No, ahí está haciendo de Q, claro, ahí está de Q. Fijan, la misma función del controlador. Da la reproducción. Yo ahora lo tengo con una tecla Q, pero si aprieto la tecla F, la voy a convertir en un stop. Ahí apreté la tecla F, acabo de hacerlo. Entonces ahora es un stop. Y el stop va cambiando entre el primer instante de la canción y entre el primer beat, debe ser. Entonces ahora la tecla N cambió de función. ¿Ya? Si yo aprieto F ahora es Q. Si pongo la canción por acá, a ver, por ahí, ahí está de Q, pero si aprieto la tecla F, va a hacer stop, va a volver. Ahí vuelve y permuta lo que hace el botón stop en Virtual DJ. Bueno, un poco largo el video, pero estos son las capas. Las capas sirven para, o sea, estos son las variables. Las variables sirven para evaluar estados de un valor y decidir qué hacer. Entonces en esto se basan las capas. Ya vamos a hacer un video un poco más adelante hablando de este concepto de capa, y para que ustedes puedan hacer que con solo presionar una tecla, así como nosotros convertimos la tecla N en dos cosas, y pueden hacer ustedes en sus controladores capas donde ustedes apretan un botón y su controlador se transforme en otro controlador, y si lo apretan de nuevo se transforma nuevamente en otro controlador. Y así ustedes pueden hacer N cantidad de capas. Pueden hacer que su controlador tenga 10 capas. 10 capas donde los botones hacen distintas funciones. Donde, no sé, la tecla play y la tecla Q cambie de estado. O puedan jugar con los mismos pads. Si ustedes tienen un controlador que tiene pad de 8 pads, pueden hacer que esos pads cambien. Como ustedes apretan un botón y sean hot Q, apretan un botón, sean, no sé, loop roll. Entonces eso se hace con las variables, y también se pueden evaluar bastantes cosas. Uno puede ir, cuando ocurre algo especial, que alguna variable cambie de valor, como para registrar que eso pasó, y así. Entonces bueno, chicos, un poco largo el video, les agradezco por verlo, y nada, pues vamos a seguir haciendo más y vamos a explicar, como les digo, en el próximo video cómo construir capas, y que en realidad se basa en esto, pero vamos a hacer algunas capas con sampler, con loop roll, con otras cosas, para que ustedes puedan aplicarlo directo en su mapper, ¿ya? Así que es un saludo, muchas gracias, que estén muy bien.